Bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de la unidad curricular Introducción a la Economía. Les habla la profesora Pilar Herrera Silva. En esta ocasión analizaremos temas de la unidad 2 y de la unidad 3, cuya competencia específica es: comprende los elementos de la eficiencia económica a objeto de ayudar a la toma de decisiones y analizar los elementos básicos del mercado con el fin de ponerlos en práctica en las diferentes organizaciones. El tema específico de estudio: circuito económico, bienes económicos, la demanda. Dentro de la demanda, los determinantes de la demanda, la curva de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, los determinantes de la oferta y la curva de la oferta. La economía, podemos decir que ya se apoya en una serie de modelos o representaciones gráficas para poder entender este complejo mundo de la economía. Uno de esos modelos es el circuito económico. El circuito económico no es más que una representación gráfica de esas diferentes transacciones que se dan o que tienen o se dan lugar en la economía a través de los diferentes agentes económicos, como cuáles, como la familia, el gobierno, la empresa, sus relaciones con el extranjero, las diferentes transacciones con el extranjero y las diferentes transacciones con el capital. En sí, en la economía hay diferentes tipos de transacciones, bien sea a través de corrientes reales, que no son más que transacciones de bienes o servicios, o bien sea a través de corrientes monetarias, que no son más que transacciones de dinero. En sí, entonces, podemos decir que el circuito económico no es más que un modelo o una representación de ese intercambio constante que se dan de bienes y servicios y dinero por parte de los diferentes agentes económicos. Llámese familia, llámese empresa y Estado. Cualquiera de los tres realizan transacciones. Estos funcionan, por supuesto, a través de las diferentes fases de producción, distribución y consumo. Entonces, las empresas producen, las familias consumen, el Estado regula y recauda tributos. Entonces, es un modo, vamos a decirlo así, un modo de organizar el funcionamiento de la economía. Entonces, existen determinadas características, pues, desde el punto de vista de la producción de esos bienes y servicios, ofertados, pues, en un esquema de relaciones sociales que están protagonizadas por los llamados agentes económicos, desde el punto de vista de un momento determinado, pues, en el mercado. Otra cosa importante que decir es que estas características, pues, en sí pueden variar desde el punto de vista del sistema económico. Incluso depende de regiones, de la cultura y la época en la que se vive, pues. De allí que es importante el efecto de estos flujos de dinero o bienes y servicios para el crecimiento de un país, porque se establece cómo, a quiénes serán asignados los recursos, cómo se dan esas transacciones. Entonces, algo importante que decir es que dentro del circuito económico, por lo menos este que tenemos aquí, el que está en el centro de esa actividad, es la empresa, que es característica de una economía capitalista, donde el motor, el dinamizador de las diferentes actividades económicas es el empresario. Podemos entonces establecer que las relaciones entre los diferentes sujetos económicos, familias, empresas y gobierno, está dado de que las familias prestan sus servicios en las diferentes
instituciones del Estado, dígase de educación, salud, etcétera. Pero ellos reciben una corriente monetaria llamada sueldos y salarios. Y por supuesto también están los subsidios que, que, que el Estado, en este caso, pues, el Estado le lleva a la familia. La familia, entonces, por su actividad en las diferentes instituciones del Estado, reciben unas remuneraciones llamadas sueldos y salarios. Y el Estado, a su vez, por supuesto, eh, les paga por ello, esas remuneraciones. Ellas prestan sus diferentes actividades, sus conocimientos en esas diferentes instituciones. Pero, a su vez, la familia también puede recibir remuneraciones de las empresas por prestar sus servicios a estas. Entonces, hay una corriente de los servicios que prestan a través del empleo las familias a las empresas, pero a su vez las empresas, pues, les dan su remuneración. Pero la familia también es consumidora y hay una corriente de bienes y servicios que va desde las empresas a la familia. Pero eso no es gratis, hay una remuneración monetaria por el pago de esos bienes y servicios que disfrutan las familias. A su vez, las empresas también son proveedoras al gobierno de bienes y servicios a las diferentes instituciones del Estado, pues. Y el Estado, pues, tiene que dar una contraprestación de dinero por el pago de esos bienes y servicios que producen las empresas u ofrecen esos servicios a las empresas. El Estado, entonces existe una corriente al revés, que es que el Estado les cobra impuestos o tributos a las empresas. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades públicas a través de esos tributos. Piense carreteras, tuberías para llevar el agua a los sectores industriales, para llevar el servicio eléctrico, etcétera. Pero a su vez también, hablando de impuestos, la familia también paga tributos al gobierno y el gobierno a su vez a la familia, desde el punto de vista de servicios públicos, les presta esos servicios. ¿Y con qué dinero lo hizo? ¿Con qué corriente monetaria? Con los tributos que pagaron las familias al gobierno. Pero a su vez existe una relación con el extranjero y los diferentes sujetos económicos. Los diferentes sujetos económicos, familia, empresa y gobierno, existe una corriente real y monetaria también con el extranjero. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la empresa, las empresas pueden exportar bienes al extranjero, desde una corriente real, pero por supuesto, es del extranjero a las empresas, estas reciben una remuneración o una corriente monetaria por la venta de esos bienes. ¿Qué pasa entonces? Que esas, esas serían las llamadas exportaciones, pero a su vez las empresas también pueden comprar materia prima o bienes, pero también la familia pueden comprar bienes en el extranjero. El gobierno también para sus diferentes instituciones, para prestar sus servicios, requieren a veces de bienes y también servicios este, del extranjero. Entonces también hay una corriente pues, de bienes y servicios que del extranjero entra al gobierno, a las empresas y a la familia. Y estas, por supuesto, debe ir una corriente monetaria que sale del país, entonces que llega al extranjero ese dinero. Y ya cesaría las importaciones en cuanto a los bienes. Pero a su vez, tenemos la formación de capital que, que comienza con, podemos hablar que hay una corriente desde el punto de vista de la formación del ahorro. Primero podríamos hablar que todos
los agentes económicos, llámese familia, empresa o gobierno, tienen una serie de remuneraciones. A la familia, sueldos y salarios. La empresa, pues, el beneficio empresarial. El gobierno, pues, por supuesto, de, de ese dinero que viene por parte de los impuestos o de los tributos. Ese dinero se va a destinar a los gastos, bien sea gastos de consumo, y el excedente se dirige, se llama ahorro, que no es más pues que el excedente. El ahorro no es más que el excedente del ingreso una vez deducidos los gastos de consumo. Ese dinero pues generalmente va a parar al sistema financiero y por supuesto existen corrientes monetarias de dinero que puede irse también por la vía de las inversiones, el pago de intereses, entre otros. Entonces, en todo circuito económico podemos decir que existen que es algo productivo. Se pueden producir materias primas, se pueden comprar materias primas al exterior. Desde el punto de vista entonces de ese circuito, se pueden producir bienes, se pueden convertir en producto manufacturado, la comercialización, venta o, o importación de esto. Otra cosa que hay que considerar y que vamos a ampliar desde el punto de vista de esos participantes en el circuito económico, los denominados agentes económicos, podemos decir que pueden ser personas físicas, jurídicas que participan en una economía, pues entendiéndose como tal el conjunto de agentes o personas que realizan actividades económicas. Muchas de estas pueden tener un mayor o un menor peso en la economía, dependiendo de la participación o del tipo de organización de ese país. Entonces, esas familias, empresas y el Estado, podemos decir, desde el punto de vista de la familia y desde el punto de su comprensión, podemos hablar de economía familiar, que son hogares que actúan simultáneamente, bien sean como productores o como consumidores. Tenemos a las empresas que son agentes económicos que tienen una personalidad jurídica, que realizan actividades económicas, desde el punto de vista, pues lo que persiguen en las economías capitalistas, eh, un fin de lucro. Ellas aglutinan pues factores de producción que generan em, em, a la familia, pues desde el punto de vista de- de bienes y servicios para el consumo por parte de esta familia. Tenemos entonces em, que el otro participante o agente económico, pues es el Estado, cuya función es el bienestar de la sociedad, satisfacer las necesidades públicas, la regulación y recaudación de tributos. Desde el punto de vista de la regulación, pues el Estado se encarga de elaborar leyes y fijar criterios pues, para el cálculo de los diferentes precios, para su presupuesto y satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, el Estado, a través de los tributos, se autofinancia para revertir a la sociedad por la vía de los bienes y servicios públicos. Podemos decir entonces que ese Estado está conformado por instituciones públicas, ofertan y demandan bienes y servicios, desde el punto de vista de empresas, porque también en el mundo capitalista también existen empresas públicas que prestan servicios o producen bienes. También está, em, por ejemplo, en nuestro país pasa eso. Intervienen en el mercado de factores de producción, recaudan impuestos para autogestionarse. En cuanto, en cuanto al punto de vista de las familias y las empresas, pues emplean los bienes producidos como factores de producción, pagan rentas por emplear los bienes, ofrecen productos entre sí y con el Estado también. Buscan un sostenimiento balanceado. Por ejemplo, las empresas lo que buscan es un fin de lucro, tener una utilidad pues, realizar.
o realizar actividades económicas. Y las empresas generalmente, pues, perdón, las familias generalmente lo que buscan es satisfacer sus necesidades por la vía del consumo. Entonces, por ejemplo, las familias y las empresas pagan impuestos al Estado para que éste pueda funcionar correctamente. Las empresas, pues, producen bienes y servicios para el consumo de la familia. Las familias que proporcionan mano de obra a las empresas y también al sector público. El Estado también se puede decir que ofrece subvenciones, ayudas a las familias y muchas veces a las empresas. Eso desde el punto de vista de esta representación gráfica que nos llamamos, vamos a decirlo así, nos resume todas las actividades o transferencias de bienes y servicios llamadas corrientes reales o o aquel intercambio de dinero llamado corriente monetaria. Otro punto que vamos a ver son los bienes económicos. Se puede decir que los bienes económicos pueden ser tangibles o intangibles y ellos responden a una necesidad y que para acceder a ellos pues es necesario pagar un precio. Se denominan bienes económicos porque se requiere pues un proceso para poder obtenerlos, son escasos, satisfacen necesidades pues como dije anteriormente pues se le atribuye un precio ¿para qué? Para poder adquirirse en el mercado. Tenemos una serie de bienes económicos, yo hice un resumen aquí, o sea, tenemos los bienes duraderos, los bienes no duraderos, los bienes perecederos, los bienes muebles, los bienes privados, públicos, intermedios, de lujo, de capital y bienes complementarios. En general, a los bienes duraderos, pues se puede decir que son los que poseen una vida útil extensa y que pueden ser utilizados en un gran número de veces. Por ejemplo, un electrodoméstico, una ropa, un vehículo. Los llamados bienes no duraderos, pues son aquellos que satisfacen las necesidades pero que su vida útil no es tan larga, se agotan rápidamente al utilizarse, por ejemplo, los medicamentos, las bebidas, los productos desechables. Tenemos los bienes perecederos. Se dice también de esto que son productos de vida útil corta y susceptibles de deteriorarse ante ciertas condiciones ambientales. Son los que deben tratarse con cuidado y los que poseen un tiempo finito para consumirse. Tenemos, por supuesto, los productos agrícolas, frutas, vegetales, pues. También los productos lácteos, tenemos los moluscos, los peces, carnes. Tenemos los bienes muebles. Son bienes tangibles que pueden moverse de un lugar a otro, conservando su forma intacta, sus características y funciones también, y su esteticidad. Tenemos un vehículo, una computadora, una maquinaria en una empresa, una obra de arte, un celular. Pueden trasladarse de un lugar a otro. Los bienes inmuebles, en cambio, los bienes inmuebles, en cambio, es- puede decirse que no está en un lugar fijo, no pueden moverse de ese lugar, no pueden trasladarse de un sitio a otro. Por ejemplo, tenemos las viviendas, las vías públicas, las obras comerciales, los inmuebles industriales, un galpón, los terrenos, o sea, construcciones. También tenemos los bienes privados. Bueno, la misma palabra lo dice, es privado. Son aquellos que su propiedad o pertenecen a una persona, entidad, empresa. Ejemplo, puede ser un terreno, un vehículo, una joya, lo que sea, cualquier tipo de bien, pero es privado porque es de propiedad de algún agente económico
bien sea porque lo compró, porque lo heredó o se lo regalaron. En cuanto a los bienes públicos, son elementos con disponibilidad para todas las personas, sin distinción, es para el uso y goce del colectivo. Pues puede ser usado por ellos, por ejemplo, un parque público, el alumbrado público, la biblioteca pública. En cuanto a bienes llamados intermedios, son bienes que no satisfacen las necesidades directamente, son como recursos o materias primas para elaborar otro producto, este, están dentro de un proceso productivo para generar otros bienes. Son las materias primas. En cuanto a los bienes de lujo, podemos decir que son aquellos eh, cuya demanda aumenta sustancialmente al incrementarse, pero el ingreso o la renta de las personas. Por ejemplo, coches deportivos, un avión, segunda residencia, una joya. Entonces son bienes de lujo por eso, porque están por encima de las necesidades primarias. Entonces una joya, un coche, etcétera. Tenemos también los bienes de capital que son utilizados en la producción de bienes económicos. O sea, que se caracterizan, vamos a decirlo así, por ser bienes durables y tangibles y además de ser un tipo, como un tipo de factor de producción. Tenemos que una maquinaria, una infraestructura, unas herramientas, unas instalaciones. O sea, que a través de ellos se obtienen otros bienes, los denominados bienes de capital. Están también los bienes complementarios. Son productos o servicios pues, que se consumen o que se utilizan conjuntamente. O sea, ellos por sí solos no satisfacen ninguna necesidad directamente. Se necesita de estar combinados. ¿De qué me sirve a mí un marcador si no tengo una pizarra acrílica? O viceversa. ¿De qué me sirve a mí una licuadora si no tengo el servicio eléctrico? Generalmente, si el precio de uno aumenta, la demanda del otro disminuye o viceversa. Pues tenemos podemos decir otros ejemplos, por ejemplo, una impresora sin tinta, el coche sin la gasolina, una consola de videojuegos y el comando, pues. Pero también existen unos bienes llamados libres. Podemos decir que se encuentran disponibles en abundancia y en la naturaleza, no requieren un proceso productivo, no hay que pagar por ellos, se pueden disfrutar, vamos a llamarlo así, son gratis, de fácil acceso. En relación pues, que de los bienes económicos, como decíamos anteriormente, que se requería de un proceso para poder obtenerlos, y que pagan un precio para disfrutarlo. Entonces, los bienes, esos llamados bienes libres, pues pueden ser el aire, la luz solar, la lluvia. Entonces, una diferencia notable es que no poseen un propietario, son generalmente suministrados por la propia naturaleza. En cambio, un bien económico posee un dueño, hay que pagar un precio por él y generalmente son fabricados por el hombre. Otro tema que nosotros vamos a ver es la teoría de la oferta y la demanda. Podemos decir que es un modelo fundamental de la economía de mercado, que explica bueno, cómo se determinan los precios. Establece esta teoría que el precio de un bien se fija cuando la cantidad ofrecida por los productores se iguala a la cantidad demandada por los consumidores, o sea, llegan a un punto de equilibrio. Esta va a variar según la escasez o la abundancia. Pero sí que la demanda es la cantidad de un bien o servicio que las personas desean y pues pueden adquirir a un precio determinado en el mercado. La oferta entonces representa la cantidad de productos o servicios que los vendedores pues estarían dispuestos a poner a la venta bajo ciertas condiciones del mercado. Entonces, ¿quiénes forman parte del mercado? La demanda, que son los compradores, y la oferta, que son los productores o vendedores. Pero para entender mejor esta teoría, es necesario conocer dos conceptos básicos, que es la ley de la demanda y que es la ley de la oferta.
La ley de la demanda nos indica pues que manteniendo, vamos a suponer que manteniendo constante otras variables, o sea, ceteris paribus, y se considera el precio y la cantidad demandada. Entonces, si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada de ese bien disminuye. Es decir, por ejemplo, un producto, cuando un producto es más caro, pues las personas están dispuestas a consumir menos de este bien si su ingreso permanece constante. En cambio, la ley de la oferta es opuesta, porque manteniéndose, por ejemplo, otras variables constantes, el precio de un bien aumenta. La cantidad ofrecida o querer ser vendida por parte de los productores también aumenta. O sea que cuanto mayor es el precio, pues los productores quisieran pues ganar o tener una mayor ganancia, pues una vez reducido sus costos. Entonces la oferta y la demanda se comportan de manera diferente. Los compradores tienen una actitud diferente ante el precio desde el punto de vista de la actitud que tienen los vendedores ante las variaciones de precio. Pero existen diferentes determinantes de la demanda, que no son más que variables que influyen, por supuesto, en la cantidad de un bien o un servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir por cosas diferentes a variaciones de precio. Es muy importante entenderlas. Por ejemplo, todos sabemos que el precio del producto es un factor determinante desde el punto de vista de la demanda. Si hay mayor demanda, perdón, si disminuye el precio, la gente quisiera comprar más. Entonces, ese precio de ese producto está determinado por el precio. Pero hay que considerar otras variables como el ingreso del consumidor, pues si el ingreso sube, suele aumentar la demanda y los bienes normales, pero disminuye si los bienes generalmente son bienes inferiores como productos de baja calidad, etcétera. Pero sí hay que determinar que hay que considerar pero de bienes relacionados. Por ejemplo, bienes sustitutos. Si sube el precio de la competencia, por ejemplo, té o café, aumenta la demanda de un producto, del otro. Si el café aumenta, pues el producto sustituto aumenta ahora la demanda. Los demandantes de café se van para la demanda de otro producto sustituto. En cuanto a los bienes complementarios, ya el precio del bien sustituto sí está determinado como un factor determinante para la demanda. Por ejemplo, los bienes complementarios, es decir, si sube el precio de algo que se usa en conjunto, por ejemplo, la gasolina, pues baja la demanda de otro, es la de los autos. En cuanto a los gustos y preferencias, bueno, por ejemplo, algo que esté de moda, aumenta la demanda. Si algo deja de estar de moda, pues baja la demanda. También los cambios o tendencias culturales hace que un producto sea más o menos atractivo, pues, en un momento determinado. Yo recuerdo cómo en que se incrementó las ventas de BlackBerry hace muchos años. Hoy día, pues ya ni existe, ni nadie lo quiere. Desde el punto de vista otro determinante son las expectativas futuras. Por ejemplo, si la gente cree que el precio subirá de ese producto, pues la demanda del producto aumenta. En cuanto al tamaño del mercado, bueno, si el número de consumidores es baja, pues la demanda de ese producto disminuye. O viceversa, si el mercado o los consumidores aumentan, pues entonces esta también aumenta. Existen otros determinantes que son los de la oferta. En este caso, el precio del bien en cuestión es, in- es, como decíamos antes, es el que está influido por la ley de la oferta. Pero existen otros determinantes que que hacen que se mueva la curva de esa oferta o de esa demanda. En este caso de la oferta, como por ejemplo los costos de producción. Podemos decir que esos determinantes de la oferta, antes de nombrar los costos de producción, son factores que mueven esa curva de la oferta y modifican la cantidad que los productores desean vender. ¿Aumenta o disminuye? Entonces, tenemos que los costos de producción, como las materias primas, salarios de la mano de obra, la tecnología,
los objetivos de la organización, entre otros. Por ejemplo, los costos de producción. La oferta depende de cuánto cuesta producir. Si, por ejemplo, los insumos de materias primas como, como agua, luz, energía eléctrica aumentan de su precio, pues el beneficio de los productores disminuye. Y si el precio del mercado se mantiene, pues ellos quisieran ofrecer menos. En cuanto a la tecnología, pues el desarrollo tecnológico pues, permite producir pues, más o menos recursos, lo que reduce los costos y aumenta, por supuesto, la capacidad de producción, en este caso también la oferta. Pues. Es importante entonces decir que un avance técnico incrementa la eficiencia de producción. Importantes son las metas empresariales, porque estas influyen en la producción. Por ejemplo, una empresa tiene expectativas de gran crecimiento y con objetivos de ganar mayor cuota de mercado, pues ofrecerá más cantidad. En este caso, desde el punto de vista de los objetivos de la organización, pues también existen otros factores determinantes, como es el precio de otros bienes sustitutos en la producción, al igual que en la demanda. Pues si el precio de un producto relacionado aumenta, pues todos se cambiarían por el producto sustituto. Otra cosa que incide en la oferta, pues por supuesto, es cuando están los tributos, pues si se aumentan, no se sienten pues motivados dependiendo del grado de aumento, si afecta mucho su utilidad o su margen de beneficio. También las ayudas por parte del Estado, bien sea para dar divisas, para coadyuvar al proceso productivo, comprar materia prima en el exterior, pues también podría ayudar a que se aumente la oferta. En conclusión, pues un aumento en los impuestos sobre la producción pues reduce la oferta, mientras que los subsidios pueden fomentar el aumento en la oferta. Otra cosa son las expectativas empresariales, pues las previsiones de futuro en el mercado, bien sea precio futuro, pueden afectar la cantidad que se ofrece hoy. También el número de productores. Cuántos competidores hay en el mercado, pues será mayor la oferta total. En conclusión, en el mercado la oferta y la demanda son dos variables básicas. ¿Para qué? Para el funcionamiento de este mercado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede obtener una curva de oferta y una curva de demanda, que son los participantes en el mercado. Cuando vamos a ver recordar la ley de la oferta. Existe una relación directa entre el precio y las cantidades a ser ofrecidas. Quiere decir que cuando el precio aumenta, vemos este caso, que cuando el precio aumenta, las cantidades ofrecidas por parte de los productores o vendedores también aumentan. Ese es un comportamiento desde el punto de vista de la oferta y se cumple la ley en este caso. En este otro caso nos damos cuenta que a medida, la ley de la oferta nos establece que, perdón, la ley de la demanda nos establece que existe una relación inversa entre los precios y las cantidades a ser ofrecidas. Si el precio en el mercado disminuye, la gente quiere comprar mayor cantidad o demandar mayor cantidad de ese bien o servicio. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de la ley de la demanda. Cuando el precio en el mercado disminuye, los compradores, consumidores o demandantes se sienten motivados a comprar mayor cantidad de bienes o servicios. ¿Cómo graficar esta información? En el eje de las ordenadas colocamos el precio. En el eje de las abscisas colocamos la demanda, cantidades demandadas o las cantidades ofrecidas. Vamos a graficar, en este caso, la oferta. Precio en el eje de las ordenadas. Buscamos una escala, establecemos la escala para ambos ejes. En este caso, en las ordenadas colocamos los precios y en este eje colocamos las cantidades a ser demandadas. Hacemos nuestra escala. Aquí nos está diciendo que cuando el precio es 1, o sea que cuando el precio es 1, las cantidades a ser demandadas son 5. Entonces, cuando el precio en el mercado es 1, las cantidades a ser demandadas son 5. Pues trazamos nuestro punto. Cuando las cantidades son 10, perdón, cuando el precio es 2
las cantidades a ser ofrecidas, no demandadas, ofrecidas, son 10. Tenemos que cuando el precio es 2, las cantidades a ser ofrecidas son 10. Trazamos nuestro punto. Cuando el precio en el mercado es 3, aquí en este caso el precio es 3, las cantidades a ser demandadas son 15. Cantidades a ser demandadas son 15. Perdón, no, disculpe. Las cantidades a ser ofrecidas son 15. Ofrecidas, estamos haciendo el análisis de la oferta. Cuando el precio en el mercado es 4, los oferentes productores están dispuestos a ofrecer 20 unidades. Entonces tenemos que cuando el precio es, es 4, cuando el precio es 4, los oferentes están dispuestos a ofrecer 20 unidades. Trazamos nuestro punto. Cuando el precio en el mercado es 5, cuando el precio en el mercado es 5, los oferentes, vendedores, productores están dispuestos a ofrecer 25 unidades. Una vez que se trazaron esos puntos con las combinaciones de precios y cantidades ofrecidas, pues se procede a trazar la curva de la oferta. En el eje de las ordenadas, los precios; en el eje de las axis, las cantidades a ser demandadas, ofrecidas. En este caso, estamos trazando la curva de la oferta. Entonces, en el eje de las ordenadas, los precios; en el eje de las axis, las cantidades a ser ofrecidas. Pero Profe, buen día. Disculpe que la interrumpa. Lo que pasa es que como la clase está por terminar, nosotros teníamos una duda. Para presentar esa evaluación pide una contraseña, pero en ningún lado tenemos qué contraseña es. eso tiene Lo que, pusimos por el foro de buenos dudas. días, mi amor. Eso tiene que ser con el coordinador de la materia o el director de escuela. En este caso, pues tendrían que hablar con ellos para que le dé la contraseña, porque yo no dispongo de la contraseña. Ok, ok, entiendo. Muchas gracias. De todas maneras, yo lo voy a colocar en el foro. Ok, está bien, gracias. Gracias a ti, mi amor. Entonces, para continuar, tenemos que ahora graficar la curva de la demanda. En este caso, cuando el precio en el mercado es 5, cuando el precio en el mercado es 5, pues las cantidades a ser demandadas son 5, pues trazamos nuestro punto. Cuando en el precio en el mercado es 4, nos damos cuenta que las cantidades a ser demandadas son 10. Proyectamos, trazamos nuestro punto. Cuando el precio del mercado es 3, pues nos damos cuenta que las cantidades a ser demandadas son 15, trazamos nuestro punto. Cuando el precio en el mercado es 2, pues las cantidades a ser demandadas son 20, proyectamos y trazamos nuestro punto. Y cuando el precio en el mercado es 1, precio es 1, las cantidades a ser demandadas son 25. Te repito, cuando el precio en el mercado es 5, son 5 unidades del producto a ser demandado. Cuando el precio es 4, son 10 las unidades a ser demandadas. Cuando el precio es 3, son 15 las unidades a ser demandadas. Cuando el precio es 2, son 20 las cantidades a ser demandadas. Y cuando el precio es 1, las cantidades en demanda son 25. Se cumple la ley de la demanda porque a medida que baja el precio, las cantidades a ser demandadas aumentan. Existe una relación inversa entre precios y cantidades. Trazamos pues la curva de la demanda. Algo importante que notamos aquí es este punto en donde se intersecta tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda. Entonces, se intersecta la curva de la demanda con la curva de la oferta y nos damos cuenta de este punto. 3, precio 3 y cantidades ofrecidas y demandadas 15. Es allí entonces cuando aparece algo que se llama el punto de equilibrio en el mercado. Y este se alcanza cuando la cantidad demandada de un bien es igual a la cantidad ofrecida a un determinado precio. Entonces la cantidad, cuando el precio en el mercado es 3, se ponen de acuerdo tanto oferentes como demandantes para colocarlo a ese precio y esa cantidad en el mercado.
Este equilibrio se dice que es esencial para la eficiencia del mercado. De allí entonces que nos damos cuenta de este jueguito, que cuando el precio es bajo, la gente quiere demandar mucha cantidad, pero cuando el precio es bajo, los oferentes quieren producir poco. Viendo los extremos, cuando el precio del mercado es uno, la gente quisiera demandar una gran cantidad de producto o comprarlo, pero el oferente o productor se siente poco motivado de colocar. Entonces, ellos quieren colocar 5 y estos quieren comprar 25. Entonces, ese juego, ese jueguito de que mientras aumenta el precio, ellos quieren vender más, pero mientras si ustedes vamos de abajo hacia arriba, aumenta el precio, quieren comprar